Bien, muy buenas amigos y hermanos que nos escuchan a través de la pantalla. Que la paz de Dios puede estar reinando hoy, mañana y siempre en vuestros corazones. Una vez más, el Ministerio Isaías 820 está aquí para presentar la palabra de Dios en este día con un tema sumamente importante para nuestra vida espiritual. Y vamos a hablar con el tema Un gigante contra mí. Así que te pido que donde quiera que estés, te pongas en este momento en actitud de oración para que oremos a Dios y podamos escudriñar esta palabra en esta hora. Oramos. Padre, gracias Señor por el don de la oración, que más que un deber, más que una obligación, es un privilegio poder hablar contigo. Te pedimos, Dios amado, que en esta hora que vamos a abrir tu santa y divina palabra, tu Espíritu Santo pueda guiarnos y poner palabras de vida para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que con el estudio de las Sagradas Escrituras, tú y yo, amigo que me escucha, podamos tener consolación y más que consolación, esperanza. Dios en su divina omnipotencia permitió que su palabra fuese escrita para que tú y yo, a través de estudiar su palabra, podamos extraer enseñanzas. Y me gusta cómo la mensajera del Señor describe esto en el libro devocional Alza tus ojos, en las páginas 50. Dice ella: los santos hombres de antaño escribieron esta palabra impulsado por el Espíritu. Dios no dejó su palabra librada a la memoria de los hombres para que esto la comunicaran de generación a generación mediante la transmisión oral y el desarrollo de la tradición. Si lo hubiera hecho así, gradualmente la palabra hubiera tenido añadiduras humanas. Si habría requerido que recibamos lo que no es inspirado, agradezcamos a Dios por su palabra escrita. Es decir, Dios no permitió que los escritores de antaño, que los profetas, que los evangelistas, que los apóstoles, que los maestros recibieran la palabra y solamente la memorizaran y la enseñaran de forma oral. Porque si lo hubiesen hecho así, entonces tú y yo pudiésemos recibir cosas que no son inspiradas. Así que nosotros debemos sentirnos extremadamente agradecidos con Dios por su palabra escrita. Y como dice Pablo, lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza. Y como toda la palabra es inspirada por Dios, dice la Biblia que es útil para enseñar. Entonces en esta hora nosotros vamos a estudiar una historia muy conocida para todos nosotros, y es la historia de David y el gigante Goliat. Y vamos nosotros a extraer la enseñanza espiritual que nos deja esta historia, ya que esta historia fue escrita para nuestra enseñanza. Si tú vas conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efasdamín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Lo primero que notamos al estudiar esta historia es que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios simbólicamente en esta historia, estaba en guerra con sus enemigos. Lo primero que aprendemos entonces es que tú y yo, si somos parte del pueblo de Dios, entonces en este momento estamos en guerra. Dice la Biblia en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tú y yo, amigo que me escucha, estamos en medio de una guerra. Y en esta guerra no hay un punto neutro. O tú estás de un lado del bando o estás de otro. Y si estamos en medio de una guerra, iglesia que me escucha, ¿cómo es posible que estemos dormidos? Porque si un soldado se muere, se duerme en medio de la guerra, entonces ciertamente morirá.
Quiere decir esto que como iglesia adventista del séptimo día no es tiempo de dormir, sino de levantarnos del letardo sueño y entender que nuestra lucha que estamos afrontando no es contra seres humanos, sino contra Satanás y sus demonios. Y si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, quiere decir que cuando se levante un hermano de la iglesia en mi contra, cuando se levante un amigo en mi contra, cuando se levante una persona en mi contra, yo jamás puedo ver al individuo, sino al espíritu contrario que está operando en el individuo. Y sigue diciendo la historia de 1 Samuel 17, ahora el versículo 4. Dice que mientras el pueblo de Israel estaba en guerra, de entre el pueblo de los filisteos, dice la Biblia, se levantó entonces en el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Es decir, el pueblo de Israel, a pesar de que estaba en guerra contra los filisteos, de entre sus enemigos se levantó un gigante. Y este gigante no solamente se levantó contra el pueblo de Dios, sino que dice la Biblia en el versículo 16, que venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Es decir, que aquel gigante que se levantó contra el pueblo de Dios diariamente lo molestaba, diariamente lo insultaba, diariamente lo retaba y diariamente nadie podía hacerle la guerra. Tú y yo tenemos un gigante que se levanta contra nosotros diariamente. Ese gigante está a nuestro lado cuando nos acostamos a dormir. Está a nuestro lado cuando nos levantamos. Está a nuestro lado cuando vamos a trabajar. Está a nuestro lado cuando salimos a la iglesia. Diariamente este gigante está con nosotros y duerme con nosotros y camina con nosotros. Por eso dice la Biblia en Gálatas 5:16 y el versículo 17, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Es decir, diariamente hay una batalla entre tu carne y tu espíritu. Mientras el espíritu quiere que tú hagas una cosa, la carne quiere que tú hagas otra. Y diariamente estos dos se oponen entre sí. Entonces, si la carne le gana a tu espíritu, no podrás agradar a Dios. Porque Romanos capítulo 8, versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si en el combate diario entre tu carne y tu espíritu gana tu carne, entonces jamás como cristiano podrás agradar a Dios. Pero si tu espíritu en aquel combate diario que enfrenta tu carne y tu espíritu gana, entonces serás verdaderamente un hijo de Dios. Como dice Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero la pregunta sería, ¿cómo puedo yo saber como cristiano si está ganando en mi vida la batalla espiritual, la carne o el espíritu? Ya que si la carne le gana a mi espíritu, jamás, aunque tenga 20 años en la iglesia, aunque sea un anciano ordenado, aunque tenga cargos en la iglesia, jamás podré agradar a Dios. Pero si mi espíritu le gana a mi carne, entonces verdaderamente seré un hijo de Dios. ¿Cómo puede un cristiano saber quién está ganando la batalla espiritual en su vida? Déjame ilustrártelo con una historia muy sencilla. Hace mucho tiempo había un señor que tenía 2 perros. Un perro era blanco y el otro perro era negro. Siempre este señor echaba a los perros a pelear. Y antes de que pelearan, el señor decía, va a ganar el blanco, y ganaba el blanco. Antes de echarlo a pelear decía, va a ganar el negro, y ganaba el negro. Y sus amigos se le acercaron un día y le preguntaron, ¿cómo tú sabes cuál perro va a ganar la batalla antes que lo pongas en el combate? Y el Señor le dijo, fácil, yo soy el dueño. Cuando yo quiero que gane el blanco, no le echo comida al negro. Y cuando yo quiero que gane el negro, no le echo comida al blanco. ¿Se entendió la historia? Tú eres el dueño. A quien tú alimentes en tu vida espiritual es quien va a ganar la batalla. Si tú alimentas más la carne, entonces la carne le va a ganar a tu espíritu. Si tú alimentas más el espíritu, entonces tu espíritu le va a ganar
a tu carne. Ahora, ¿cómo se alimenta el espíritu y cómo se alimenta la carne? Sencillo, la carne se alimenta con los deseos de este mundo, viendo novelas, viendo películas, viendo series, en cosas mundanas, programas seculares. De esa manera, si tú vives de esa manera, si tú piensas de esa manera, si tú todo tu tiempo lo empleas a estas cosas seculares, entonces tu carne le está ganando a tu espíritu, porque el deseo del espíritu es que nosotros como cristianos vivamos una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios, una vida entregada en la predicación del evangelio. Ese es el deseo del espíritu, que tú estés en el espíritu, que tú te mantengas orando, que te mantengas predicando. Como dijo Cristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Pero Satanás va a tratar a través de alimentar tu carne que tú te distraigas, que tú estés muy cansado para orar, que tú estés muy distraído para estudiar la palabra de Dios, que tú no tengas tiempo para alimentar tu vida espiritual, porque de esta manera entonces tu carne le ganará al espíritu, y si tu carne le gana al espíritu, entonces no podrás agradar a Dios. Hermano que me escucha, la batalla más grande del cristiano no es contra Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y aunque en este mundo, como dijo Jesús en San Juan 16:33, en este mundo vamos a tener aflicción ciertamente, pero podemos confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Cristo ha vencido a Satanás y a sus demonios. Y si nosotros estamos en Cristo, somos más que vencedores. Hay una batalla más poderosa que el cristiano tiene que pelear, que no es contra Satanás y contra sus demonios. Obviamente nosotros no ignoramos, como dice el apóstol Pablo, las maquinaciones del enemigo, pero la peor batalla del cristiano no es contra Satanás, es contra aquel gigante que diariamente te hace la guerra, es contra aquel gigante que no te deja crecer en la vida espiritual, contra aquel gigante que no te deja orar, contra aquel gigante que no te deja predicar la palabra, contra aquel gigante que te hace que no vayas al culto, o que llegues tarde al culto, o que en medio del culto te levantes y te vayas sin escuchar la palabra de Dios. La guerra más grande del cristiano es contra aquel paladín que se acuesta contigo, se levanta contigo y sale contigo donde quiera que tú vayas. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo dice, yo no me entiendo, yo quiero hacer una cosa, pero lo que quiero hacer no lo hago. Y la cosa que no quiero hacer, entonces la hago. ¿Te ha pasado a ti esto? Que tú quieres hacer algo y lo que quieres hacer no lo haces, y aquello que tú no quieres hacer terminas haciéndolo. Hay una naturaleza, hay una tendencia pecaminosa en tu interior que te lleva a ti a hacer las cosas que tú no quieres hacer y que te aleja de hacer aquello que tú quieres hacer. Ahora, uno se preguntaría, ¿cuál es ese gigante? Creo que ya ha quedado claro cuál es ese gigante. Pero la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Tú eres, amigo y hermano que me escucha, tu peor enemigo. Tú eres la razón de que no puedes avanzar en tu vida espiritual, de que no puedes orar más, de que no puedes leer más y de que no puedes hacer mejor la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Si tú tienes cuidado de ti mismo, si tú te prevés de ti mismo, entonces no solamente salvarás tu vida, sino que también salvará la vida de aquellos que te oyeren. Porque si tú no tienes cuidado de ti mismo, entonces Satanás te va a emplear como un instrumento suyo. Por eso la mensajera del Señor dice que tenemos más que temer de enemigos internos que de enemigos externos. Y yo siempre decía, pero ¿cómo es posible que mis peores enemigos no estén fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia? La respuesta es sencilla. Aquellas personas que dentro de la iglesia no tienen cuidado de sí mismos,
Entonces Satanás lo contrata como sus instrumentos y los emplea. Y Satanás, mis hermanos, es el peor empleador, porque él te contrata, pero al final te pagará con muerte. Cristo solamente es el empleador que te contrata y te pagará con la vida eterna. El consejo de la palabra de Dios es: ten cuidado de ti mismo. Y Romanos 7, 23 y 24 dice el apóstol Pablo: pero veo ahora otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, la ley de Dios, que me lleva cautivo a la ley del pecado. La paga del pecado es la muerte, y que está en mis miembros. Entonces dice Pablo: si yo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino no haciendo, entonces yo soy un miserable. Por eso él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú y yo, al nacer, amigo y hermano que me escucha, nacemos marcados para morir. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Tú y yo nacemos con una tendencia que nos lleva a nosotros a hacer las cosas malas y nos aleja de las cosas buenas. Por eso es que necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos que Cristo entre en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, para que Cristo cambie esa simiente y nos instale la simiente divina. Pero antes de ver la solución del problema, veamos las armas del gigante que se levanta en nuestra contra. Si usted estudia detenidamente 1 Samuel 17, del 5 al 7, se dará cuenta que la armadura de Goliat era un casco de bronce con una cota de malla. Tenía grebas de bronce en la pierna, tenía una jabalina, una lanza, una espada, y por si eso fuera poco, también tenía un escudero. Pero ¿cuáles son las armas del gigante que está en contra de nosotros? Por eso dice Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Has visto el inmenso arsenal que tiene el gigante que se levanta en nuestra contra? Celos, ira, pleitos, contienda, enemistades, hechicería, idolatría. Las armas de nuestros enemigos, de nuestro enemigo, es un arsenal sumamente extenso. Sin embargo, la Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y me gusta esto, porque si tú analizas la arma de David, muchos piensan que el arma de David, o que David fue contra el gigante Goliat con una honda y par de piedras. Esa no era el arma más poderosa que tenía David. Si usted va a la Biblia, 1 Samuel 17:45, dice la Biblia: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El arma de David era el nombre de Jehová. Ese es el arma más poderosa que tú y yo como cristianos tenemos. El nombre de Jehová. Hacer las cosas por la palabra de Jehová. Por eso Efesios 6:17 dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú quieres vencer, tú quieres combatir a tu gigante, hazlo con la palabra de Dios. Cuando el gigante te ataque con idolatría, dile: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Cuando el gigante te ataque con ira, dile: escrito está, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera.
Cuando te ataque con envidia, dile: escrito está, no codiciarás nada de tu prójimo. Es únicamente con la palabra de Dios como el cristiano puede vencer a ese gigante. Es únicamente en el nombre de Jehová. Por eso el apóstol Pablo, después de ver el problema y después de sentirse miserable, después de ver las armas en las cuales sus enemigos tenían en su contra, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo entendió: estoy perdido. Mi enemigo tiene armas que yo no puedo superar con mi propia fuerza, pero gracias a Dios por Cristo, porque es únicamente a través de Cristo como podemos vencer. Por eso Cristo dijo: separado de mí, nada pueden hacer. Tú quieres hacer algo, tú quieres vencerte a ti mismo y vencer en el mundo de afuera, entonces debes estar en Cristo para que la promesa de Filipenses 4:13 se cumpla en tu vida y tú lo puedas todo en el nombre de Cristo. Como dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es únicamente con el Espíritu de Dios, es únicamente por Cristo, como tú y yo, a pesar de que en nuestra naturaleza carnal tenemos toda la de perder, si entregamos nuestra vida a Cristo, entonces el papel se invertirá y tendremos toda la de ganar. Yo termino con una cita de la mensajera del Señor que se encuentra en el libro La Maravillosa Gracia, la página 39. Dice el Espíritu de Profecía: el yo es difícil de vencer. No es nada fácil, es difícil de vencer. No es fácil someter al Espíritu de Cristo la depravación humana en cada una de sus formas. Pero todos deberían sentirse impresionados con el hecho de que a menos que se obtenga esta victoria por medio de Cristo, no hay esperanza para ellos. Es decir, si tú y yo, amigo y hermano que me escucha a través de la pantalla, no vencemos al yo, no nos vencemos a nosotros mismos, no hay esperanza del cielo para nosotros. Tú puedes tener 20 años en la iglesia, puedes ser ordenado, puedes tener todos los cargos del mundo, tú puedes ser el mayor evangelista, el mayor predicador, pero si no venciste al yo, no hay esperanza de un cielo para ti. Pero dice la mensajera del Señor: la victoria puede ser obtenida por medio de Cristo, porque nada es imposible para Dios. Por medio de su gracia auxiliadora, todo mal carácter, toda depravación humana pueden ser vencidos. Podéis ser vencedores si estáis dispuestos a emprender la tarea decididamente en el nombre de Cristo. Si tú quieres vencer, utiliza el arma más poderosa del cristiano, que es Cristo Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ya son fieles y verdaderas. Señor, sabemos que en nuestra carne no mora el bien, sino el mal, ya que tenemos una tendencia, mi Dios, que nos lleva a hacer las cosas que aborrecemos y que nos aleja de hacer las cosas que queremos hacer, mi Dios, es a saber tu voluntad. Dios, pedimos que tú nos des a Cristo y te damos gracias por el mismo, porque es únicamente a través de Jesucristo como podemos obtener la victoria, mi Dios, contra nosotros mismos. Dios, no hay palabra para describir mi agradecimiento por tu Hijo amado. Te pido, Dios, que todo aquel que esté escuchando este video, que no tiene a Cristo, tú puedas tocar su corazón para que Cristo entre y pueda transformarlo en una nueva criatura. Te lo pido, mi Dios, no porque en mí haya mérito, sino por los méritos y el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.